Yo a partir del 2008, junto Ajá. con una compañera que vivía, y digo que vivía porque lamentablemente ella falleció ahora en octubre, primero cumplirá 2 años, Flor Nájera Ruiz, y le doy el crédito, y ella era visible, también por eso puedo decir su nombre. Ella vivía con VIH desde hacía 24 años, o sea, ella vivió como 24 años con el VIH, motivo de una transfusión sanguínea en un hospital, en un sistema de seguridad social en México, que es el ISSSTE. En el 20 de noviembre le pusieron una transfusión sanguínea y de ahí le transmitieron el VIH. Yo soy activista desde los 16 años, Lourdes. Yo estuve en el movimiento por la vivienda digna en mi colonia, ¿no? Entonces, digamos que ahí empecé, yo empecé siendo jefa de manzana de mis vecinos y vecinas. Y me elegían, y me acuerdo que les iban y le decían a mi papá, señor Gilberto, ¿y le da permiso que sea jefa de manzana? Y mi papá les decía, pues a la que le tienen que preguntar es a ella, porque ella va a ser la responsable, no yo. Entonces, fíjate cómo es toda esta formación desde joven y desde niña que tienes como en esta validación en la familia. Para mí fue muy importante, Lourdes. Yo me considero una mujer afortunada en el sentido que fui una niña inmensamente feliz, Lourdes. Y entonces empiezo a militar en el movimiento de lucha contra el SIDA, a través, fíjate, de la Fundación Mexicana, porque ellos ya tienen, digamos, otras vinculaciones con el mismo colectivo Sol. Y ahí es donde yo me empiezo a involucrar con otras organizaciones. Cuando el ciclo del grupo de autoapoyo ya no daba para más, porque éramos algo más que un grupo de autoapoyo, formamos un frente. En ese entonces surgen los medicamentos antirretrovirales de segunda y tercera generación. Entonces viene la conferencia de Vancouver, y que dicen, aquí están los inhibidores de la proteasa en el 96, y el doctor Ángel Guerra Márquez viene y nos da una conferencia y nos dice, chavos, está esta posibilidad de sobrevida. Y él dice una frase para mí histórica, dice, la moneda está en el aire, ¿quién la va a agarrar? Entonces, bueno, decidimos formar el Frente Nacional de Personas Afectadas por el VIH-Sida. Esta organización, como de base comunitaria en su momento, después se convirtió en una C, pero yo ya no estaba ahí. Es la que me liga más con colectivo, porque resulta que yo ya conocía no solo a Juan Jacobo, en ese entonces a Noar Luna, que estaba en el colectivo Sol, ¿no? Digamos que era como hijo del colectivo, a Gerardo Cabrera, que eran hijos del colectivo, y a Gerardo lo conozco porque con el Frente lanzamos un lema que decía, ¿quiénes somos, cuántos somos y dónde estamos? En este frente empezamos a buscar grupos de autoapoyo, entre ellos el grupo de los niños de Jesús se llamaban. Bueno, como era mucha gente gay, les decíamos las niñitas de Jesús, ¿no? Pues sí, era algo como cariñoso, pues. Y ahí conozco a Gerardo, y luego, curiosamente, a Anuar yo lo conozco en una entrevista que nos hacen en el Canal 11. Ahí él está dando un testimonio, es muy, muy jovencito de esa época, y ahí, y ya sé que vienen del colectivo ambos, bla, 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 ¿no? En su momento también, el colectivo como tal no tenía grupos de autoapoyo, pero ahí empieza mi involucramiento con el colectivo Sol. Pero sí tenías que ser como una organización muy consolidada como el mismo colectivo o la fundación, para que, además, como una asociación civil, para que te financiaran proyectos. Entonces, fíjate, Lourdes, que yo en el 97, por cuestiones de la vida que no voy a ahondar en eso, solo te voy a decir que yo empecé a trabajar con personas privadas de la libertad con VIH. Entonces yo llego en el 97 a los reclusorios, porque todavía estaban en los reclusorios, y luego ya los concentran a todos en como en el 90, ay, será, tendría que buscar bien la fecha. No importa, pero Estoy tú casi estabas trabajando con personas privadas de libertad con VIH con alrededor de VIH. 1997. Yo del 97 al 2000 me dan una beca de Ashoka, Ah, de ajá. emprendedores sociales. Entonces, con ese dinero que te daban, tú podías hacer lo que quisieras, porque lo que hacían era apoyar a las personas. Creían en las y los emprendedores sociales, no en las organizaciones, curiosamente. Y Mauricio Ramos, del que te acabo de hablar,
él había sido, porque nos llaman asociados de por vida, él había sido asociado de Ashoka y entonces cuando empezamos a andar en este caminar me dice, tú tienes el perfil, Gina, perfecto para Ashoka, por el trabajo que haces y porque lo haces con tus recursos, ¿no? Entonces ya lo que hago, ¿Eso qué es la Asociación Mexicana de la Lucha con el SIDA? ¿cómo? ¿Ashoka Ashoka, es la Asociación Mexicana de la Lucha con el no. SIDA? ¿O esa es otra? Ashoka Internacional es una organización internacional Ah, que apoya a emprendedores sociales en todo el ya, mundo. Fue ya. formado por un hombre norteamericano, no quiero decir gringo, ¿no? Porque se me hace Sí, despectivo, un hombre norteamericano que era director de la Coca y que tenía mucho dinero, Lourdes. ya. Yendo a la India se da cuenta que tiene mucho dinero, que se va a morir, que no se lo va a acabar y que no ha hecho nada por el mundo. Y ahí se le ocurre darle un pequeño dinero a un emprendedor hindú y se da cuenta todo lo que hizo con ese estipendio y de ahí él se sale de la coca y empieza a juntar más dinero porque se da cuenta que ahora ya no le va a alcanzar y ahí empieza a apoyar a emprendedores sociales y México es uno de los países que le apoyó mucho. Entonces de ahí es como financian a Mauricio para que fortalezca la Fundación Mexicana para la Lucha contra el SIDA, fíjate. Ah, ¿No? Para que tenga como ese estipendio y se dedique al 100% a ese proyecto personal. ya. Y es lo que hace Mauricio, pues cuando me conoce me dice, tú tienes el perfil de Ashokiana, ¿no? Tienes que ir a Ashoka, presento mi propuesta, porque ya dábamos talleres y todo esto, y yo empecé con un grupo que se llamaba Educación para la Paz, que a la fecha se transformó también, digamos, ¿no? Ajá. Y pero empiezo en toda esta parte de la educación y de toda la metodología lúdico-vivencial y participativa y no sé qué, y ahí es cuando la alianza a través del colectivo nos pone en las listas de cuenta y también nos entrevistan como FREMPAVI, Frente Nacional de Personas Afectadas por VIH-Sida. Y entonces ahí ya estábamos luchando por el acceso a antirretrovirales, Lourdes. Esa fue la misión del FREMPAVI, el acceso a tratamientos antirretrovirales. Empezamos a hacer como nuestros pininos, también dando talleres, y ya cuando llega el colectivo, pues lo hace de manera más sistemática, Lourdes. A la distancia yo veo todo esto. En su momento yo decía, pues sí, qué bueno, ¿no? Pero a la distancia uno, yo sí creo en el agradecimiento también, ¿no? Agradecer enfáticamente, de verdad, con toda mi pasión de la que soy capaz, que fue un instrumento, no quiero hablar en términos bélicos, voy a decir armamento, no, un instrumento que me fortaleció para yo llegar a otras organizaciones. Yo con el FREMPAVI ya andaba viajando por todo el país porque estábamos formando la red del Frente Nacional de Personas Afectadas. Pero fíjate cómo junto con el colectivo y sus estrategias educativas y de acción y de fortalecimiento a otras organizaciones a nivel nacional, a mí personalmente voy a hablar, ya me va dotando de una serie de herramientas y habilidades que me van sirviendo para negociar, ¿no? No todo es grito, no todo es imposición, no todo es autoritarismo. Entonces, la cuestión de los derechos humanos, pues sí hay que ganarlos, pero no necesariamente con violencia, ¿no? En las mesas de negociación. Yo creo que toda esta serie de habilidades, así como de este piso, me lo da el colectivo Sol junto con el Lienzo 97. Ahí empezamos como la labor más dura y además tuvimos que elegir a 3 personas del FREMPAVI porque también no podíamos ir todos ni todas. Entonces fui yo, un compañero que ya falleció que se llamaba Adrián y Edmundo. Éramos los que habíamos escogido como grupo para que nos capacitaran. Y pues claro que también, pues sí, a los otros compañeros también los dotó de otra serie de herramientas y habilidades, ¿no? Porque allí vamos como en este crecimiento personal, pero es cuando más nos involucramos el FREMPAVI ya como tal, fíjate, la Funda también, porque la Funda con Mauricio también es beneficiaria del colectivo Sol. Él también, junto con Margarita y me parece que Ismael, eran los que iban por la Funda a estas capacitaciones que te digo que
andábamos ya también como por todo el país, ya cuando terminamos dando la capacitación a otras, en ese entonces eran ONGs todavía, no eran OSCs, ¿no? Organizaciones no gubernamentales que llegábamos a los estados y pues claro, mucha gente también de las ONGs de los estados pues estaban más debilitadas que las de la ciudad, ¿no? Por razones de cómo se mueve la Ciudad de México, la información a la que tenemos acceso, las vías de negociación, que todo es muy federal, ¿no? Hasta la fecha. Entonces, que si no se mueve en la ciudad, no se mueve en el resto del país. Y yo recuerdo una frase histórica de un activista de Monterrey que se llama Joaquín Hurtado, y que él decía, si no logramos el acceso desde la Ciudad de México, no lo vamos a lograr en el país. Porque lo que no se mueve en la capital, pues no se mueve en el resto. Logramos en abril, ya del 97, el acceso universal a tratamientos y en el ISSSTE. En el ISSSTE lo logramos en julio. Y luego lo más duro vendría para lograrlo para la gente sin seguridad social, que era el 50%, Lourdes, y eran los más pobres, los más desprotegidos, ¿no? Los con mayores necesidades, los más vulnerabilizados. Entonces, digamos que toda esta capacitación coadyuva de una manera indirecta al FEMPADI, porque me capacita a mí, me capacita Adrián, capacita Edmundo, y como todas estas habilidades las vamos trayendo a nuestras mesas de negociación para lograr el acceso universal. Entonces, de manera indirecta, impactan el acceso universal a tratamientos en México, Lourdes, ¿no? Entonces, te digo que ya finalmente en 2007, yo entro a trabajar en 2003 ya formalmente a una organización feminista, que es Salud Integral para la Mujer, CIPAM. Y yo ya ya me habían separado del FREMPADI, ¿no? Ya sabes cómo son las organizaciones. Y ahora lo digo así como parte de mi historia de vida, ya sin dolor, pues, ¿no? Porque sentíamos que nos habían arrebatado al hijo, ¿no? El padrastro había tenido y se había llevado al hijo, que era el FREMPADI. Entonces, bueno, ahí un compañero empezó a mover sus cartas y a decir que yo no tenía que estar porque vivía sin VIH. Entonces yo también transformé esto de no vives con VIH, y en una discusión álgida con mujeres con VIH les digo, sí vivo sin VIH, porque el VIH a mí no me significa, y qué triste que a ustedes les signifique el VIH en sus vidas, ¿no? Porque también eran bien cabronas, mi Lourdes, ¿no? Entonces, y yo lo entiendo, sabes que ahora te digo que le dices, era el momento histórico, pero también de no dejarme. Entonces, también en terapia yo empiezo y tú dices, no, espérame, no. O sea, una cosa es en la solidaridad de estar con él, pero otra cosa es que te permitas que te violenten, que permitas que te maltraten, ¿no? Claro. Los hombres gays también, pues, ¿no? Entonces, yo te puedo decir eso de Juan Jacobo, que yo le aprendí hasta eso. Yo nunca le vi maltratar a una mujer, ¿no? Entonces yo creo que eso es bien importante para mí, que yo no veía violencia de género de su parte, que sí lo veía, mira, Mauricio tampoco. Mauricio se llevaba muy bien con las mujeres, pues además era amoroso. Entonces, pero había otros espacios donde no, Lourdes, o sea, era yo a veces quería mentarles la madre, ¿no? Y yo recuerdo bien, la alianza se fue como por el 2001, 2002, por ahí se fue por esos años, ¿no? Sí. Y pero yo digo que dejan a una organización de la sociedad civil, allá éramos OSCs, fortalecida, ¿no? Con muchas herramientas, y que sí se hacen con este gran movimiento que el colectivo Sol liderea, encabeza, porque hay que ponerle nombre al líder y a la cabeza, porque también es de justicia histórica, Lourdes, ¿no? Y era Juan Jacobo Hernández, con todo el equipo que forma a nivel nacional. Primero como este primer equipo base, que éramos los que íbamos a los estados, ¿no? Pero luego de ahí en cadena, pum, 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 impacta a los 32 estados, ahora 32 estados, ¿no? O sea, a ver, explícame un poquito eso. Cuando dices el primer nivel, porque tú llegaste a ser parte del colectivo o eras en la capacitación de capacitadores, entonces tú en tu propia organización extendías, ¿no? Exacto. Eso es, pero yo no formé parte del colectivo Sol, digamos, de su plantilla, por decir Sí, sí, así. sí.
pero pero éramos de las organizaciones con las que articulábamos la respuesta. Eso sí, muy fuerte con la fundación y luego con el FREMPAVI. El FREMPAVI en su momento, Lourdes, tiene un impacto nacional fortísimo en la nación, porque ya no solo logramos el acceso universal, que yo ahí es cuando yo ya salgo en 2002, cuando se logra el acceso universal a tratamientos. Mira, yo creo que de las herramientas que Colectivo Sol me ha dejado es aprender a articular la respuesta, aprender a tener a organizaciones e instituciones de gobierno inclusive como aliadas estratégicas. También aprendí a negociar de muchas maneras distintas. Sí, desde el derecho, desde la base de los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Pero no necesariamente gritando. Que aprendí a reconocer a todas mis compañeras y compañeros activistas en la respuesta en el tema del VIH. Porque eso era un motivo de mucha fricción y este protagonismo mal entendido también, ¿no? El protagonismo es importante, Lourdes, también lo aprendí ahí. Ser protagonista de la historia es muy importante, pero de una manera asertiva, de una manera que coadyuva a la respuesta, ¿no? No solamente que siempre estés en confrontación, porque eso además desgasta individualmente. Entonces, no, en este vaivén, como estos barquitos, ¿no? Que aprendes a ir y venir con la ola, aprendes a negociar. También aprendí eso, que para ser activista necesitas vivir, pagar servicios, el internet. Ay, qué bonita tu labor. Un día me dijo alguien de filantropía, le dije, no soy filántropa, soy una luchadora social, ¿no? Dije, porque no soy hija de Slim para venir aquí con mis recursos y vivir, no le digo ni de garzazada. Soy una mujer ciudadana de este país que necesita de un recurso para vivir. Y me lo daban mis impuestos, Lourdes, no me los daba el gobierno, no me los daba el Cencida, porque eran recursos generados por nuestros impuestos. Entonces yo creo que esta parte de la alianza estratégica se perdió, ¿no? Con todas estas estrategias que el colectivo solo hacía, de tener un movimiento nacional de lucha contra el SIDA fortalecido, porque era una red real de organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional que dábamos respuesta. No éramos una red ficticia, fantasma. Cuando se pusieron de moda las redes, Lourdes, tú lo debes de saber, ¿no? La red de no sé qué, la red de juventudes, la red de niñez, y que no era nadie, que ponían ahí en el membrete, aquí tenemos rostros, tenemos cuerpos, tenemos historias, tenemos presencia, y hemos escrito y reescrito la historia del VIH en este país gracias a todos estos insumos estratégicos y de conocimientos que nos brindó en su momento el colectivo y la Alianza Internacional, Lourdes. Pero es que es como la semilla del colectivo, ¿no? Es decir, tienes que seguir creciendo y tienes que seguir aprendiendo. Entonces, yo después, fíjate que ya en este andar yo decidí que tenía que aprender algo más y me decidí a hacer mi maestría en sexualidad y equidad de género, porque tú sabes que el VIH te lleva al tema de la sexualidad, ¿no? Pero pues yo creo que el Estado como tal se pierde de estos recursos humanos tan capacitados, tan especializados en colaborar en una respuesta que podría impactar de una mejor manera y no viéndonos como enemigos. Somos sus aliados. Yo les sigo extendiendo las manos al gobierno, ¿eh? Aquí están sus aliados y sus aliadas. Tómenos de la mano para seguir caminando juntos y hacer esta gran cadena para dar una mayor respuesta. Entonces, yo con eso terminaría esta entrevista, Lourdes. Espero que no haya sido muy cansada y muy larga. no para nada, no sabes cómo te agradezco, Gina. Además, tu entusiasmo, tu pasión, tu energía, que pues que es bien importante comunicar ese mensaje que comunicas. O sea, que se necesitan organizaciones como la tuya, como la de Colectivo Sol, para mantener vivo el activismo de los derechos de las personas más vulnerables. Así es. Y que el gobierno no puede hacer ese trabajo solo.